Profe, buen día. Dando cumplimiento a la actividad número 2 de la materia de legislación laboral, vamos a exponer el siguiente video con una pequeña presentación. Los integrantes de este equipo son Paola Andrea Ortiz, Diana Bustamante y Cristiana Acosta. Nosotros elegimos el boletín número 4. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar en este video? Tenemos primero las obligaciones que tienen las administradoras de pensiones, de fondos de pensiones, respecto a los traslados. Tenemos también la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo. Vamos a ver la calificación de invalidez que nos va a exponer nuestra compañera Diana, seguido de la pensión por jubilación convencional y por último vamos a dar un concepto sobre el sistema general de riesgos profesionales. A continuación vamos a ver la exposición. Bueno, comenzamos con el primer tema, que son las entidades administradoras de pensiones, sus obligaciones en cuanto a los traslados. Así que en lo relacionado con traslados entre regímenes, las entidades administradoras de pensiones tienen el deber ineludible de suministrar información respecto de todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Vamos a hablar sobre las obligaciones que tienen estas administradoras. Tienen tres obligaciones fundamentales, que son el deber de la información, el deber de asesoría y buen consejo y el deber de doble asesoría. Hablemos un poco sobre el deber de la información. Tienen la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información suficiente y transparente. El deber de asesoría y buen consejo. Las administradoras de fondos de pensiones deben tener en cuenta el estudio de los antecedentes del afiliado, la edad, las semanas cotizadas, el núcleo familiar, sus datos relevantes y expectativas pensionales, para que el afiliado pueda hacerse a un buen consejo. Vamos a hablar sobre el deber de la doble asesoría. Los usuarios del sistema pensional tienen el derecho a obtener información de asesores y promotores de los dos regímenes, lo cual se ha denominado la doble asesoría. Eso permite al afiliado formar un juicio imparcial sobre las características, fortalezas y debilidades de cada uno de los regímenes pensionales, así como las condiciones y efectos jurídicos del traslado. Ahora hablaremos sobre la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo. La pensión especial de vejez de alto riesgo se reconocerá a aquellas personas que se hayan desempeñado laboralmente en las siguientes condiciones de manera permanente, según el artículo 2 del decreto 2090 del 2003. Trabajos de minería, trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, trabajos con exposiciones o radiaciones ionizantes, la actividad de los técnicos aeronáuticos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios en los cuerpos de bomberos, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos de los centros de reclusión del INPEC. Esas son algunas de las actividades que están categorizadas como alto riesgo para obtener esta pensión. ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de esta pensión de vejez? Primero, estar afiliado al régimen de prima media por prestación definida. Dedicación permanente al ejercicio de las actividades descritas anteriormente. Efectuar cotización especial adicional al menos por 700 semanas continuas o discontinuas. Cumplir con la edad requerida, que en este caso es de 55 años para hombres y mujeres. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta presentación. Es mi compañera Diana Bustamante. Ella les va a hablar sobre la calificación de invalidez y sobre la cosa juzgada. Diana. Mi nombre es Diana Bustamante. Mi equipo está conformado por Paola Ortiz y Cristiana Acosta. Hablaremos acerca del dictamen de las juntas de calificación de invalidez. El trámite ante la Junta de Calificación de Invalidez para establecer la pérdida de capacidad laboral es un requisito eludible para el reconocimiento de la pensión de invalidez. El interesado en la valoración médica puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral.
Recordemos que la pensión de invalidez es la erogación que se otorga a una persona que sufre una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Las situaciones que ocasionan dicha pérdida pueden estar asociadas a enfermedades o accidentes de origen laboral o común. Debemos tener en cuenta que el cálculo de la pensión por invalidez depende del porcentaje de pérdida de capacidad laboral y de las semanas cotizadas. ¿Cómo se reclama la pensión de invalidez? Presentar la solicitud ante el fondo de pensiones al que se encuentre afiliado en la que dé cuenta de los hechos. Se deberá adjuntar copia del documento de identidad y copia del dictamen de invalidez ejecutoriado y en firme otorgado por la respectiva EPS, Fondo de Pensiones, Junta Regional o Junta Nacional de Calificación de Invalidez, según sea el caso. Después, el interesado tendrá que radicar los formatos diligenciados propuestos por el Fondo de Pensiones y anexar los documentos requeridos en las oficinas o puntos de atención al usuario. Por último, tendrá que notificarse el acto administrativo a través del cual se reconoce la pensión del solicitante. Ahora hablaremos de la cosa juzgada. En el contexto del derecho se denomina cosa al objeto de una relación jurídica a una conducta que fue juzgada. Por su parte, ya cuenta con una sentencia sobre su legalidad dictada por un tribunal o por un juez. Para que exista la cosa juzgada, tiene que haber una sentencia firme. A esta instancia se llega cuando ya no resulta posible presentar apelaciones o impugnaciones para establecer una modificación. Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Cristian Acosta, mis compañeras son Diana Bustamante y Paola Ortiz. Vamos a hablar hoy de dos temas. El primero es pensión de jubilación convencional y el segundo tema es sistema general de riesgos convencionales. Vamos a empezar entonces con el primer tema, que es el de pensión de jubilación convencional. Pensión de jubilación convencional. La pensión de jubilación es una compensación monetaria que se obtiene en la jubilación y se financia con los aportes pensionales más los rendimientos generados durante la vida laboral. La pensión de jubilación se otorga a los ciudadanos que hayan cumplido la edad de la jubilación y hayan cotizado el total requerido en su fondo de pensión, ya sea como trabajadores dependientes e independientes. Para darle continuidad al tema de pensión de jubilación convencional y requisitos, es la prestación económica que se encuentra establecida en una convención colectiva de trabajo. Solo se pueden acceder al reconocimiento de una pensión convencional a aquellos afiliados que se encuentran amparados por una convención colectiva de trabajo, que cumplan los requisitos fijados en la convención, que la convención se encuentre vigente para la fecha en la que cumplen los requisitos para pensionarse según la convención. Requisitos. El titular de la prestación económica debe aportar los siguientes documentos, con las características indicadas para hacer oficial su solicitud, las cuales deberán ser radicadas en los centros de atención al ciudadano. La primera, certificado de información laboral para la pensión convencional. Segundo, certificado de factores salariales para pensiones convencionales y cumplimiento de sentencias de pensiones convencionales. Tercero, copia autenticada de fallo judicial. Cuarto, liquidación de costas procesales o agencia en derecho. Quinto, constancia en ejecutoria de fallo. Sexto, escritura pública. Y último, fotocopia de documento de identidad del apoderado. Nuestro segundo tema, Sistema General de Arreglos Profesionales. El Sistema General de Arreglos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinadas a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Para darle continuidad al tema, vamos a seguir qué es el Sistema General de Arreglos Laborales. El Sistema General de Arreglos Laborales, establecido en el decreto 1295 del año 1994 y la ley 776 del 2002, forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional y relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, hacen parte integrante del Sistema General de Arreglos Laborales.
Artículo primero, Decreto Ley 295 del año 1994. Objetivos del Sistema General de Arreglos Laborales. El Sistema General de Arreglos Laborales tiene los siguientes objetivos. Primero, establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en lugares de trabajo, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. Segundo, fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas para la incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias del accidente de trabajo y de enfermedades laborales. Tercero, reconocer y pagar los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez que deriven de contingencias de accidentes de trabajo o enfermedad laboral y muerte de origen laboral. Cuarto, fortalecer la actividad de tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el control de aguantes de riesgos ocupacionales. Derivado del tema anterior, podemos decir que es un accidente de trabajo. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Muchísimas gracias, espero que haya quedado muy claro los temas.